Maya siempre ha sido la esperanza de toda la familia, una niña pequeña, pero con sueños grandes. Aunque apenas ha comenzado su camino en la vida, ya ha mostrado un talento innato y una pasión intensa por el arte. En sus primeras clases en la escuela, Maya siempre fue la más aplicada a pesar de su cuerpo aún débil, después de tantos meses luchando contra la enfermedad. Las lecciones y las letras que parecían tan lejanas cobraban vida a través de los ojos brillantes de Maya, como si ya supiera que debía esforzarse para superarse. Un día durante la clase de dibujo, Maya sorprendió a toda la clase al crear una pintura de una casa. Pero no era una casa cualquiera, era una casa con un jardín verde y vibrante, con plantas y hierbas, creciendo vigorosamente en la tierra. Esa imagen era la que Maya guardaba en su corazón, un hogar lleno de amor, donde su madre y De, a quien llamaba Bak-ye, cuidarían de la familia juntos. No solo dibujó con pinceles, sino que también pintó sus sueños de una vida hermosa de cuidados y amor que esperaba que duraran para siempre. Con los sueños de Maya De y Huyen, comenzaron a darse cuenta de que sus esfuerzos no solo eran para sobrevivir, sino también para construir un futuro sólido para su hija. Empezaron a ahorrar dinero para que Maya pudiera tomar clases de pintura, ayudando a la niña a desarrollar su talento. De, aunque estaba exhausto después de largas jornadas de trabajo en el campo, seguía buscando maneras de ganar más dinero para cuidar de Maya. Pensaba para sí mismo: si no puedo darle todo, al menos puedo darle un sueño. Mientras tanto, Huyen, aunque estaba ocupada con las tareas domésticas, también se esforzaba para que su hija pudiera desarrollarse en un entorno de aprendizaje mejor. Maya, con sus primeros pasos, no solo aprendía conocimientos, sino también cómo amar, ser perseverante y nunca rendirse. Comenzó a mostrar avances notables. Un día Maya ganó un premio en el concurso de pintura de la escuela. De y Huyen estaban afuera de la clase, mirando a su hija subir al escenario a recibir su premio. Las lágrimas de alegría rodaban por sus mejillas, no por el premio en sí, sino porque entendían que el sueño de su hija ya no era algo lejano. Era una realidad que estaban construyendo cada día. Y entonces, un día no muy lejano, Maya subió al gran escenario para recibir un premio por sus logros académicos y artísticos. De y Huyen miraban a su hija y en sus ojos brillaba el orgullo, la confianza en un futuro brillante que ellos mismos ayudaron a construir. Maya ya no era la niña enferma y débil de antes, sino una joven llena de confianza entrando al mundo con sueños ardientes y pasos firmes. Sabían que todas las dificultades y sacrificios que habían enfrentado eran solo los primeros pasos para que su hija pudiera alcanzar sus sueños. En medio de los vastos campos donde la tierra era árida, no solo sembraban hierbas, sino también sueños y fe en el futuro. En esa pequeña casa, la luz de las sonrisas de Maya, de sus pasos firmes, siempre sería la fuente de motivación para De y Huyen, la prueba de que el amor, el sacrificio y la fe en el futuro pueden superar cualquier dificultad, y que de ahí naciera una familia feliz y completa. Cada mañana, cuando los primeros rayos de sol iluminan el jardín, De sale al exterior con la pala en la mano, aunque su corazón siempre está lleno de esperanza. Huyen camina junto a él con los dedos largos y cansados, pero nunca se detiene. Juntos cuidan del jardín con la esperanza de que las semillas germinen, y de ahí que llegue una cosecha abundante suficiente para pagar los estudios de Maya. Huyen se agacha y con cuidado aparta las pequeñas plantas de verduras que comienzan a brotar de la tierra. Cada gesto de cuidado es una promesa que le hace a su hija, una promesa de no rendirse, no importa cuán difíciles sean las circunstancias. De, aunque su rostro está curtido por el sol y marcado por años de trabajo arduo, sigue mirando con ojos llenos de confianza. Las gallinas que él cuida en el corral crecen fuertes y sanas, y cada día emiten alegres cacareos. Son la principal fuente de vida para esta familia, no solo como alimento, sino también como esperanza.
D cree que en un futuro cercano las gallinas traerán ingresos estables, lo que permitirá que Maya siga estudiando y continúe en el camino académico que ella ha soñado por tanto tiempo. Maya tendrá un futuro brillante, solo necesitamos ser pacientes, susurra D en su interior como una afirmación para sí mismo. Sabe que cuidar el jardín y las gallinas no solo es una tarea sino una responsabilidad. Cada día que pasa siente que su familia está avanzando. La felicidad no es algo lejano, sino que está en cada sonrisa de Maya, en cada gota de sudor que cae de sus rostros mientras trabajan arduamente para alimentar el sueño. Huyen también lo siente. Se levanta después de cosechar algunas verduras maduras y rápidamente se limpia el sudor de la frente. Mira a D, sus ojos no necesitan palabras, pero están llenos de gratitud. Sabe que cada día que pasa los esfuerzos empiezan a dar frutos. Y lo más importante, ya no se siente sola en esta vida. D, con todo su sacrificio y amor, se ha convertido en el apoyo firme que ella y Maya necesitaban. No solo es el que sostiene la familia con su trabajo, sino también el amigo, el esposo y el padre amoroso y valiente que ellos necesitaban. No puedo dejarlo. Haré todo lo que sea necesario para que Maya pueda estudiar. No me importa cuán difícil sea, le dice D a Huyen, su voz firme, pero también con una suavidad que refleja su amor. Huyen lo mira y siente una emoción indescriptible en su corazón. Antes, cuando vivía en el dolor y la soledad con Tuk, su ex esposo que la abandonó y finalmente fue encarcelado por sus malas acciones, nunca se atrevió a soñar con encontrar a alguien como D. Tuk, aunque en su momento fue el hombre que ella amaba, después de todo, solo le dejó heridas que nunca podrían sanar. No sabía valorar lo que tenía ni amaba a la familia. Tuk hizo que Huyen perdiera toda esperanza hasta que dejó de creer en el amor verdadero. Ahora, cuando todo ha cambiado y Tuk tiene que pagar por sus actos y está en prisión, Huyen se da cuenta de que su vida no había terminado. D, con su amor y sacrificio incondicional, le ha dado una nueva esperanza. No solo es un hombre trabajador, sino también un verdadero padre para Maya. Cuando D le susurra: haré todo lo posible para que Maya tenga un futuro, no puede evitar emocionarse. Ya no tiene que enfrentar las largas noches de soledad, ni preocuparse de que su hija sufra una vida sin el amor que necesita. Las gallinas crecen cada día no solo en tamaño, sino también en el corazón de D y Huyen, convirtiéndose en símbolos de sueños que siguen floreciendo. D y Huyen no son ricos, pero tienen amor, perseverancia y, lo más importante, tienen una familia completa. Y Maya, con sus sueños elevados, continuará su camino académico siendo la luz de la familia, la esperanza de un futuro brillante que han construido juntos día a día. Al caer la tarde, Huyen salió del colegio con las manos aún impregnadas del olor a tierra del jardín. Los últimos rayos del sol del día atravesaban los árboles tiñendo el camino del pueblo de un cálido color dorado. Huyen sonrió suavemente, sus ojos llenos de orgullo, al ver a Maya a lo lejos con su mochila en las manos y su rostro aún mostrando el cansancio de todo un día de clases. Pero de alguna manera, cada vez que veía regresar a su hija, su corazón se calentaba como si todo el cansancio se desvaneciera. Maya llamó Huyen suavemente, su voz suave como el viento. Maya se dio vuelta y sus ojos brillaron al ver a su madre. Corrió hacia ella abrazando con fuerza su mochila vieja, pero que Huyen cuidaba y lavaba todos los días. Maya no necesitó decir mucho, simplemente abrazó a su madre y susurró: «Mamá, te extrañé mucho». Huyen acarició suavemente el cabello suave de su hija, sonriendo con felicidad, mientras su mano calmaba las preocupaciones de la pequeña. «¿Te divertiste en la escuela, mi amor?», preguntó Huyen, su voz como una melodía que se fundía con la tranquilidad de la tarde. «Sí, me divertí mucho, mamá. Hoy aprendí una nueva lección de dibujo», respondió Maya con los ojos llenos de alegría.
Hablaba con entusiasmo sobre la clase de ese día, aunque las noches anteriores había tenido que luchar contra la enfermedad. Pero ahora todo parecía haber vuelto a la normalidad, y Maya poco a poco olvidaba las dificultades pasadas. Las dos caminaron juntas hacia casa. El aire en el pueblo estaba tranquilo y los pájaros cantaban alegremente entre las cañas verdes. Cuando llegaron al jardín, Bibi, el perro de la familia, salió corriendo desde la casa feliz y corriendo alrededor de los pies de Maya como si hubiera estado esperando todo el día para verla. Maya se agachó y acarició suavemente la cabeza de Bibi, su rostro iluminado con una sonrisa feliz. «Hola, Bak-ye», dijo en voz baja pero llena de cariño. Dentro de la casa estaba concentrado junto al fuego. La luz de la lámpara de aceite iluminaba el pequeño espacio. Estaba asando brochetas de carne con un delicioso aroma, moviendo hábilmente las piezas de carne sobre las brasas rojas. La imagen de junto al fuego, con sus ojos fijos en la carne que se cocinaba lentamente como un padre que cuida la comida para sus hijos, llenaba la casa de calidez. Hacía todo por su familia, por Maya, por el futuro de esa niña a la que quería como su propia hija. Maya entró en la casa, el aroma de la carne asada la hizo reír. Se dio vuelta, su mirada era suave al ver a Maya, y una sonrisa cálida apareció en su rostro. ¿Te portaste bien en la escuela, Maya?, le preguntó con voz profunda pero con un leve nudo en la garganta por la felicidad. Maya asintió con la mirada brillante como si ya hubiera encontrado la alegría tras todos los tiempos difíciles. Sí, Bak-ye, fui muy buena. Hoy ayudé a la maestra a dibujar una pintura de nuestra casa con Bak-ye y mamá también. Huyen vio esa mirada y su corazón floreció. La felicidad no estaba en cosas grandiosas, sino en momentos sencillos como este, cuando su hija sonreía y compartía su alegría con la familia. Se acercó a y se miraron con una profunda gratitud. Él no solo había salvado su vida, sino que también era el padre, el compañero inseparable que tanto ella como Maya necesitaban. Se agachó y levantó una brocheta de carne caliente acercándosela a Maya. «Come, hija, este es el platillo que preparé para ti». Maya tomó la brocheta, sus ojos brillando mientras miraba a y luego a su madre. «Gracias, Bak-ye», dijo con una voz clara como una campana. Esas palabras ingenuas, sin adornos ni florituras, llenaron el corazón de y huyen de felicidad. Una comida sencilla, un momento común pero que contenía todo el amor y la esperanza para el futuro. Huyen se sentó junto al fuego sonriendo mientras observaba a Maya y a En su corazón una felicidad indescriptible llenaba su ser. Sabía que aunque la vida fuera difícil mientras la familia estuviera junta, todo estaría bien. Habían superado muchas dificultades y ahora bajo este techo estaban construyendo un futuro mejor para Maya. Un futuro que los tres estaban creando juntos con amor, sacrificio y perseverancia. Cuando las estrellas empezaron a aparecer en el cielo, el ambiente se volvió aún más cálido y tranquilo. Miró a Maya y luego a Huyen, y en su mirada estaba una firme confianza. Todo lo que hago, todos los esfuerzos, son por el futuro de nuestra hija. Maya mordió un trozo de carne asada, luego cerró los ojos, sintiendo el calor familiar y susurró. «Te quiero mucho, Bak-ye y mamá». Para ellos, la felicidad era tan simple como estos momentos cuando la familia se reunía construyendo sueños que nunca se apagan.